Qué hermoso es estar en la casa del Señor, amén. Nos gozamos, aleluya. Bueno, hermanos, vamos a orar. Déjenme acomodarme aquí. Y vamos a orar, amén, para que el Señor se manifieste esta mañana en nuestras vidas. ¿Me acompañan? Padre, te damos tantas gracias por este tiempo. Te damos tantas gracias, Señor, por esta mañana que tú nos das. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, y que esta mañana penetre en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar con poder y que tu gloria descienda, Señor, sobre nosotros, tocando nuestras vidas, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, que podamos oír tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amén. Ok. Yo he titulado este mensaje La llave que libera el poder de Dios. Amén. Aleluya. Y bueno, no sé, pero a veces pasa en nuestra vida que como que sentimos que en algún momento algo se detiene en nosotros, o algo pasa en nuestra vida que a veces no nos deja avanzar, o de repente hay hábitos destructivos que todavía siguen ahí en nuestra vida y que tampoco nos dejan avanzar. O también podemos llegar a estar encerrados en una situación a causa del pecado. Y como dice la Escritura, el pecado es lo que estorba en nuestras vidas para tener una relación o comunión con Dios. Dice la palabra, todos somos pecadores. No hay justo ni uno solo. El único justo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces todos necesitamos conocer a Jesucristo, entender que el único que puede salvarnos y quitar esa barrera es Jesucristo, porque Él fue a morir en la cruz para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para traer libertad, amén, para darnos vida y para reconciliarnos con Dios. Amén. Amén. Sí, así es. Pero a veces esas cosas que están ahí, bueno, por ejemplo, el pecado, Dios nos da la respuesta de cómo librarnos de ese pecado. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. Amén. Ese es el camino. Si yo me estoy dando cuenta que estoy mal, que algo está pasando en mi vida, que me porté mal, hice algo que estaba equivocado, algo que Dios no le agradó, y yo estoy consciente, Dios me dice, aquí está el camino, confiesa, arrepiéntete, amén, y Él es fiel y justo, y nos perdona, amén, porque está el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros, convenciéndonos del pecado. El Espíritu Santo siempre nos va a estar hablando, siempre nos va a estar mostrando qué hay en nuestra vida. Ahí está el Espíritu de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Responder. Estando conscientes, respondemos al acercarnos a Dios para confesar y arrepentirnos. Amén. Pero también hay situaciones que pueden surgir en nuestra vida que tal vez nos puedan empezar a estorbar, que tienen relación o que surgen, que no es de nuestra culpa, por decirlo así, que pueden estar fuera de nuestro control y tal vez no nos damos cuenta. Pero hay veces que sentimos algo y no sabemos exactamente qué es, que está fuera de nuestro control y que puede ser una estrategia del enemigo para detener nuestro progreso y crecimiento espiritual. Y eso hace que precisamente nos detiene para seguir sirviendo a Dios,
¿Me expliqué? Algo que de repente no, o sea, sientes, percibes, pero no entiendes qué es, qué está pasando. Y quiero que vayamos ahí al libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 24. No voy a leerles toda la historia, nos vamos a basar en ese versículo y ahorita les voy a explicar. Aquí estaba pasando algo, dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Está hablando aquí, ¿quién metió al calabozo? Estaba hablando de un carcelero que le mandaron meter al calabozo a Pablo y a Silas. Pablo y Silas, si tú lees el libro de los Hechos, andaban viajando y hay varios capítulos donde están mostrando y puedes ver mapas y todo de cuál era la estrategia de Pablo y Silas, que andaban viajando, ¿verdad? Sus viajes misioneros por todos lados, predicando el evangelio, haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias en el nombre de Jesucristo, enseñando la palabra. Y entonces sucede algo en ese lugar y mandan a meter a la cárcel a Pablo y a Silas. Fueron golpeados cruelmente, fueron encarcelados injustamente en la oscuridad de un calabozo, en lo más profundo, dice ahí, dice, en el calabozo de más adentro, el lugar más oscuro. Y aparte, ¿verdad? Les aseguraron los pies, ¿verdad? Y todo, estaban asegurados con esos, el cepo, ¿verdad? Y podríamos pensar, ¿por qué les pasó esto a hombres de Dios que sirven a Dios, que estaban viajando, llevando el evangelio junto con otros hermanos y llegaban a las iglesias y estaban todos contentos, ¿verdad? Llegaban Pablo y Silas dando el mensaje, dando el evangelio, alcanzando a muchos, ¿verdad? Y entonces dices tú, ¿cómo puede ser posible que les esté pasando esto? Y yo estaba leyendo y les quiero decir algo. ¿Saben una cosa? Dios no garantiza que no vayamos a sufrir. ¿Están conmigo? Dios no garantiza que no vayamos a sufrir. Y entonces me puse a buscar en la concordancia bíblica la palabra sufrir. Después tú lo puedes, si quieres, buscar. No sé, no les voy a decir cuáles versículos son para que ustedes los busquen, ¿ok? Es tarea. Pero hay versículos en la palabra que dicen: después que hayáis padecido, nos gloriamos en las tribulaciones, las aflicciones del tiempo presente. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y hermanos, cuando estaba buscando esa concordancia ahí, la palabra sufrir era un listón enorme de versículos que hablaban del sufrimiento. Entonces Dios no nos garantiza que no vayamos a sufrir. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Silas? Y te voy a decir lo que les pasó. Lo que pasó es que el maligno, el enemigo, había planeado este perverso encarcelamiento para desalentar y callar a estos hombres de Dios. Había un plan del enemigo. Los vamos a encarcelar. Y el diablo usa a la gente, de verdad, quien sea, para encarcelarlos. Mandaron al carcelero, tú los vas a meter a la cárcel hasta lo más profundo, ahí van a estar. El enemigo tenía ese plan. ¿Con qué propósito? Desalentarlos, desanimarlos, hacerlos callar. Hombres de Dios. Y leamos ahí en el libro también de Hechos, ahí mismo, continuando con el verso 25 y 26, porque miren una cosa, el plan del diablo fue frustrado. Amén. El plan del diablo fue frustrado. ¿Por qué? Mira lo que pasa aquí en estos versos. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El plan del enemigo fue frustrado. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque estos hombres de Dios respondieron a su dilema de una forma que nadie hubiera esperado. ¿Sí? Nadie. No sé, yo me puse a pensar, no me ha tocado estar en un calabozo. Pero ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiera respondido a esta situación? Ay, pero si son unos hombres de Dios y andan predicando el evangelio, ¿cómo es posible que los tengan que encarcelar a ellos? Dios, pero si son hombres de Dios que están sirviéndote, ¿por qué les pasa esto? Porque, como les vuelvo a decir, Dios no nos garantiza que no vayamos a sufrir. ¿Y cómo vamos a responder? Ellos respondieron de una forma que nadie hubiera esperado, demostrando un arma espiritual más efectiva. Intencionalmente alzaron sus voces en un verdadero sacrificio de alabanza y adoración, rehusando, escúchame bien, entregarse al desaliento. Se rehusaron a entregarse al desaliento. Fueron azotados, hermanos. Lo más tremendo que haya haber sido, les despojaron sus ropas. Lee el libro de los Hechos. Los golpearon, los torturaron, los metieron en un calabozo. Debe haber estado eso oscuro, lleno de hongos, llenos de basura, todo lo que estaban pasando. Pero en la medianoche, entonces quiere decir que ni siquiera estaban durmiendo, estaban ahí en la medianoche. ¿Y qué empezaron a hacer? ¿Habrá pasado en sus mentes desaliento? ¿Habrá pasado en sus mentes el desánimo? Eso es lo que el diablo quería hacer. Eso es lo que el diablo quería que ellos pasaran, que se sintieran de esa manera. Pero no actuaron y no reaccionaron de esa manera. Aún en medio de esa situación, aquí dice la palabra, demostraron su fe, alzaron sus voces en un verdadero sacrificio de alabanza, porque seguramente estaban heridos, estaban lastimados sus cuerpos, pero aún así, con todo y el dolor que sentían, estaban dispuestos a alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Aleluya. Porque la alabanza a Dios los liberó. La alabanza a Dios no es solo para los domingos, es para todos los días y en toda circunstancia. Amén. Aunque estés bien o te sientas bien o te sientas mal, como te sientas, la alabanza es para todo momento y en toda circunstancia. Porque dice el Salmo 22:3, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dios habita. La alabanza es el modo en que sostenemos nuestra relación con Dios. La alabanza es una muestra de amor a Dios. La alabanza es la llave que libera el poder de Dios, aún en tiempos de adversidad. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Corintios 3:17? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Entonces Dios muestra su poder, y todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Todo. Y yo me puse a pensar en algo, como dice la palabra de Dios, que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas que te pueden pasar,
aunque no las entiendas, aunque no te des cuenta por qué está pasando, tienes que entender que todo obra para bien. Porque ahí, en esas circunstancias, cuando tú adoras y alabas al Señor, ahí se manifiesta el poder del Señor para traer libertad. ¿Están conmigo? Aleluya. Pero fíjense, entonces, lo mismo puede suceder en nuestras vidas. Porque también puede haber murallas. También puede haber esas murallas o fortalezas alrededor de nosotros que se pueden levantar para impedirnos seguir avanzando hacia donde Dios nos quiere llevar. Puede ser. Puede suceder. Porque el enemigo también tiene un plan precisamente para desalentarnos, para desanimarnos, para que no avancemos en el camino del Señor, para que no avancemos para servirle al Señor. Y a veces, no sé si ahorita les voy a contar porque algo me pasó a mí, pero esto sucede, que hay algo que el enemigo puede venir y ponerte para que no avances hacia donde Dios te quiere llevar. Pero te voy a decir una cosa, cuando comenzamos a escuchar un canto de alabanza y adoración a Dios, un canto ungido que alabe y adora a Dios, y comienzas a entonarlo o comienzas a escucharlo, ahí en ese momento la acción de alabar a Dios va a hacer que las murallas comiencen a caer. Vas a comenzar a derrumbarse esas murallas. Eso que sientes que no comprendes, pero parece que ahí está algo y no lo entiendes. Y entonces cuando levantas o escuchas un canto de adoración, comienza a traer liberación. Comienza el Señor a traer libertad. Entonces nuestra adoración se convierte en el instrumento. Es un instrumento que Dios usa para darnos libertad. Y el Salmo 32:7 dice que Él nos protege de la tribulación. Porque como les decía al principio, Dios entonces no nos garantiza que no vamos a sufrir. Ya les leí algunos pasajes, hay sufrimiento, hay padecimiento, hay tribulaciones, sí, pero mira lo que dice el Señor en el Salmo 32:7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Con cánticos de liberación me rodearás. Y quiero compartirles algo que me pasó hace unas semanas atrás. Yo pues me sentía bien físicamente, ese día estaba bien, y mi esposo y yo fuimos a cenar. Y cuando regresamos de cenar, llegamos a la casa y algo comenzó a pasar en mi cuerpo que yo no entendía. Me acosté y le dije a mi esposo: ¿sabes qué? Me siento muy, muy mal. Siento un hormigueo por todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Siento que algo me está pasando. Y no lo podía explicar. No tenía palabras para poder explicar cómo yo me sentía en ese momento. Pero era una cosa horrible. Sentía un hormigueo, sentía todo mi cuerpo. Fue muy extraño esa noche. Y entonces ya pues toma esto, oramos, etcétera, ¿no? Entonces me quedé despierta toda la noche, pero quiero decirles que ni siquiera podía hablar, ni siquiera me podía salir la voz de lo mal que yo me sentía. Pasó la noche, yo estaba despierta, y entonces yo solamente estaba pensando y a veces hasta sentía que me iba a morir. Dije: Señor, creo que, no sé, pero siento que hoy me voy a morir, no sé qué está pasando.
algo está pasándole a mi cuerpo, no sé qué es esto, siento que que me voy a morir. Bueno, y entonces empecé a orar, ¿verdad? Dije, ay Señor, bueno, a ver, examíname, oh Dios, mi corazón, ¿habrá algo en mí que esté mal, Señor? Empecé a, Señor, a ver, me porté bien, mi marido, con mis hijas le debo algo, ¿verdad? Porque si ya te vas a ir, pues dices tú, mejor me pongo a cuentas con Dios y con todos, ¿verdad? Y yo así, perdóname Dios, y perdóname Señor, y perdóname, bueno, ¿qué hice mal, Señor? ¿Y por qué está esto aquí? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Y toda la noche, pero no podía hablar. Esto era en mi mente y aquí en mi corazón. No me salía la voz, no había forma. Y en mi cabeza pues estaba ahí dándole vueltas a las cosas. Pasaron toda la noche y bueno, como que de repente ya pasaron las horas y como que me pude quedar dormida. Total, en la mañana como que medio me levanté más o menos bien, pero bueno, tenía que hacer algo y salir, y dije, bueno Señor, tú eres mi fuerza. Agarré el carro, salí en el carro, y siempre que voy en el carro siempre pongo alabanzas, siempre, y siempre voy orando, siempre, siempre, siempre. Es mi lugar también de oración y de adoración y de intercesión y de clamor y de llorar. Y pues voy sola, y entonces pues a veces en la casa no se puede, ¿verdad? Porque si empiezas a orar y a gritar y a clamar y a reprender al diablo, pues yo creo que el vecino va a decir que estás media loca, ¿verdad? Entonces pues a veces en la casa como que no se puede, y entonces yo en el carro sola pues ando y así voy. Justo que prendo el carro así, y de repente aparece una canción, un canto, y empieza el canto. Y entonces voy manejando y va el canto, y yo todavía no podía cantar, solamente lo estaba escuchando. Y mientras lo estaba escuchando, comencé a sentir mi cuerpo como si se me paraban así los pelitos, ¿verdad? Chinita, chinita. Y dije, algo está pasando aquí, algo está pasando. Y seguía el canto y seguía el canto, y cada vez era más fuerte y más fuerte, y empecé a sentir la presencia de Dios tan fuerte. Iba manejando, hermanos, y yo iba concentrada en eso. Yo dije, bueno, pues aquí estoy, Señor, y sentía la presencia del Señor que estaba cayendo tan fuerte, una unción tan fuerte, y de repente sentí como que algo salía de mi cuerpo, o algo se estaba quitando, y algo estaba sucediendo, y de repente comienzo a cantar, comienzo a declarar la palabra, y al estar orando y adorando, sentí que el Señor me estaba liberando. Algo pasó impresionante. Lo sentí, lo palpé, y entonces me di cuenta que el Señor me estaba mostrando que esa noche el enemigo me había atacado, pero yo no entendía qué era. Yo creía que era algo físico, que algo me estaba pasando en mi cuerpo, pero era algo espiritual. Era algo espiritual contra mi vida. Y entonces, mientras estaba esa adoración, hermanos, empecé a experimentar, a palpar el toque del Espíritu Santo, el toque del poder de Dios en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Ahí comenzó el Señor a traer libertad, amén. Y entonces le habló a mi esposo y le dije, mira, me pasó esto, no me acuerdo dónde iba, y le digo, ¿sabes qué? Me pasó esto, y le estaba contando todo lo que les estoy contando a ustedes. ¿Y saben qué pasó? A través de ese momento que yo viví, pues que en el momento era como, me dio ansiedad y preocupación, Dios se glorificó, Dios manifestó su poder, y esa bendición que cayó sobre mi vida en ese momento, hermanos, no fue solo para mí, porque la compartí a mi esposo, los que estaban en la oficina. Y el Señor empezó a derramar ahí su presencia, tocando nuestras vidas y derramando su bendición. Y eso es lo que hace el Señor, hermanos. Y no fue solo para mí. No fue solo para mí. Y mira esto. Volviendo a esta historia, Dios no solo rompió las cadenas que sujetaban a Pablo y a Silas, sino que extendió su libertad a los que lo rodeaban.
extendió la libertad a los que lo rodeaban, porque no solamente ellos fueron liberados, también los presos que estaban con él. Y luego dice que el carcelero también, y el carcelero quería matarse y le dijeron: no te mates, sabes que hay un Dios poderoso. Y el carcelero y toda su familia se convirtió al Señor. Amén, amén. Yo creo que el Señor se merece un mejor aplauso. Aleluya. Porque Él es el Dios Todopoderoso que nos libera. Él es. Y cuando somos liberados, hermanos, los que te conocen van a ver el poder de Dios en tu vida. ¿Y sabes qué? Ellos también van a ser atraídos a Dios a través de lo que Dios obre en ti. Los demás lo van a ver, tu familia lo va a ver, tus amigos, la gente que te conoce lo va a ver, y también a ellos va a llegar esa bendición. Amén. Van a ser atraídos al Señor por lo que vean en tu vida. Y hermanos, sabemos que vamos a pasar por momentos en que nos vamos a sentir indefensos o inmovilizados en algunas circunstancias, enfrentando la oscuridad, la debilidad, la incertidumbre. Tal vez la reacción natural en estos tiempos pueda ser queja, pueda ser duda, desesperación o la ansiedad que te puede llevar a rendirte. Habrá algo en este momento en tu vida que no entiendes, pero querrá el enemigo provocarlo eso en tu vida precisamente para que tú te desalientes. ¿Habrá algo para que te rindas? Sin embargo, miren, Pablo y Silas, eligieron responder cantando. Eligieron responder adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque ellos conocían su poder y confiaron en su sabiduría y carácter. Pero ustedes, yo me puse a pensar, ¿sabía Pablo y Silas que Dios iba a hacer eso? ¿Quién sabe? Capaz que Dios no los dijo: los voy a dejar un rato ahí, pues no sé. Pero ellos respondieron correctamente. Ahora, ¿responde siempre Dios a nuestra alabanza con su intervención instantánea y milagrosa? ¿Responde siempre Dios? No. A veces no. A veces puede ser instantáneo, pero a veces Él permite las circunstancias difíciles para cumplir sus propósitos y realizar una obra mayor en nuestro corazón. Amén. Entonces no te preocupes. Si tú confías en Dios y descansas en Él y le adoras con todo tu corazón, Dios va a manifestar su poder. Dios va a manifestar su poder para liberarte, porque Él siempre responde. Mira lo que dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué dice ahí? Pero de todas. ¿De qué? De todas. De todas ellas les librará. Si hay aflicciones. Porque una vez escuché a una persona que dijo: es que me dijeron que si me hacía cristiana ya no iba a sufrir más. No, pues estás muy equivocada. Perdóname, te voy a decir la verdad. Dios no nos garantiza que no vamos a sufrir, pero sí Dios nos garantiza
que en medio del sufrimiento, de la tribulación o cualquier cosa que podamos estar padeciendo, su presencia va a estar con nosotros, amén. Y aquí dice, como dice su palabra, nos va a librar. De todas ellas le librará. Ahorita tal vez, mañana, pasado, no sé cuándo, pero Él sabe todas las cosas y Él tiene un propósito para nuestras vidas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es responder correctamente ante la vida y ante las circunstancias que nos rodean, y no dejar que el enemigo nos haga retroceder, o que el enemigo nos desaliente, o que el enemigo nos detenga en servir al Señor. ¿Están conmigo? Dios tiene todo el poder. Y cuando te concentras en la grandeza, en la majestad, en el poder, en la misericordia de Dios Todopoderoso, tu fe se fortalece. Tu fe se fortalece. Le voy a pedir a los músicos, por favor. Tu fe se va a fortalecer. Amén. Amén. A mí me ha tocado pasar, y se los he compartido en algunas otras ocasiones. Me han pasado muchas cosas con el Señor. Y una vez una persona me preguntó: hermana, ¿es fácil ser pastora? Porque a veces piensa la gente que ser pastor solamente es prepararse para un mensaje los domingos. Y no es nada más eso. Hay muchas cosas. Y pasamos por muchas cosas. Como todos. Y entonces me pregunta esa persona y me dice: ¿y usted dejaría de servir a Dios aun cuando pues hay tantas luchas y tantos problemas, y mire cómo es la gente, y mire esto, y pues verdad, te dan la lista de cosas? ¿Y usted dejaría de servir al Señor por eso? Le dije: jamás. Yo no cambiaría ni un solo día que Dios me ha dado. Jamás. Jamás. Porque creo que es lo más precioso que podemos hacer, hermanos. Conocerle, conocer a Cristo, conocer su poder, su amor, su misericordia. Saber que somos su especial tesoro. Saber que somos preciosos para Él. Que somos de tanto valor que estuvo dispuesto a morir en la cruz para salvarnos. ¿Cómo? Si aún siendo pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo podría yo dejarlo? Jamás. Jamás. Creo que es lo más maravilloso, y yo espero que sea para ti lo más maravilloso haber conocido a Cristo. Lo más hermoso es Él. Él es el más precioso, Él es maravilloso. Y sí, tal vez no nos ha tocado como Pablo y Silas. Nos tocará, no sabemos. A otros ya les ha tocado. A otros mártires ya han pasado. Aún en nuestra actualidad, muchos están dando su vida por el Señor. Amén. Pero qué maravilloso es saber que hay una llave. La llave que abre el poder de Dios, que trae libertad a nuestras vidas. Yo no sé cómo te encuentres esta mañana. Espero que yo me haya explicado a lo que quería yo transmitirles. No sé si hay algo que sientes que te está estorbando,
Y yo sé que hace un momento mi esposo estuvieron orando por sanidad, por lo físico. Pero también a veces no solamente es lo físico. Hay algo que nos invade, que nos quiere perturbar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Algo que nos quiere tener detenidos ahí para no avanzar, para no crecer espiritualmente. ¿Por qué estaba yo pensando? ¿Por qué ahorita que estaba anunciando a mi esposo los eventos? ¿Por qué hacemos todos estos eventos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál es el propósito? Es seguir parte de esos instrumentos también, de poder seguir recibiendo. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de su palabra. Y estos eventos todos se organizan con ese propósito, para poder seguir alimentándonos, para poder estar unidos como familia. Pero también son instrumentos, congresos, retiros, eventos, para alcanzar a otras personas y que puedan conocer al Dios todopoderoso que tenemos. Amén. Y lo único que tenemos que hacer es invertir un poco para el reino de Dios. Es un poco. Es un poco. Que no te cueste invertir en el reino, hermanos. Porque Dios, cuando tú inviertes en el reino, Dios te va a traer más bendición. ¿Sí sabes eso? Cuando tú inviertes en el reino, Dios va a derramar más bendición. Así que no te preocupes por el costo de las cosas. ¿Qué importancia tiene el costo de las cosas? Yo me acuerdo desde que me convertí, yo tengo ya casi 40 años, creo ya 42 años en el evangelio. No me perdí absolutamente nada, ni un congreso, ni un retiro, ni un culto, ni una reunión, ni un nada. Era hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su presencia. Amén. Por eso yo quería compartirte esto, porque también a nosotros nos pasa que va a venir el enemigo y va a poner algo sobre ti para detenerte, para aplastarte, para desanimarte, para hacer que regreses al mundo, para que te desanimes y digas: pero no me habían dicho a mí que no iba a sufrir. No, eso es mentira. Lo que sí me promete el Señor es que va a estar conmigo en todo momento. Eso me promete el Señor, que me va a dar las fuerzas para seguir adelante. Y Dios me promete que su presencia va a estar conmigo. Y Dios me promete que con cánticos de liberación me rodeará. Amén. Amén. Y si esta mañana te está pasando algo que no entiendes, que te tiene ahí oprimido, yo quiero invitarte. Ven aquí, ven a este lugar, acércate, acércate, porque el Señor te quiere rodear con cánticos de liberación. Con cánticos de liberación. Te voy a decir por qué es bueno levantarse y estar aquí al frente, porque te vas a concentrar en lo que vas a hacer en ese momento. Porque tal vez atrás puedes escuchar un ruido, algo te va a distraer, no sé qué sea, pero si tú te vienes aquí, ven aquí, porque yo sé, lo siento, Dios lo está mostrando. Yo sé que hay personas aquí que están luchando con cosas que no entienden, que están luchando con cosas que no comprenden, pero quiero decirte que hoy el Señor va a derramar su presencia a través de esta adoración, a través de este cántico de liberación. Ven esta mañana y ahí delante de su presencia comienza a levantar tus manos, y ahí en tu lugar vamos a pararnos todos, ponernos de pie, y mientras cantamos este cántico de adoración a Él, comienza a sentir su presencia.